Hoy vamos a aprender a gestionar la energía de forma inteligente para calentar el agua en casa con el termo eléctrico. Si estás en la tarifa eléctrica PVPC con precios que varían por franja horaria, te interesa encender el termo cuando la luz esté más barata. Y si además tienes placas fotovoltaicas, puedes aprovechar los momentos en los que tienes excedentes con el mismo objetivo. Por supuesto, también puedes utilizar este mecanismo para encender la depuradora de la piscina o cualquier otro dispositivo del hogar que te interese optimizar. Pasa y te cuento cómo lo hago. Veamos primero cómo aprovechar los excedentes para encender el termo. Para conseguirlo he preparado unas entidades en Home Assistant y un flujo en Node-RED. En Home Assistant tenemos un switch para encender o apagar el termo. Te he dejado en la descripción y en el enlace que aparece aquí arriba un vídeo en el que te expliqué cómo controlar cualquier dispositivo mediante un relé desde Home Assistant. Un interruptor booleano que nos permite activar o desactivar el funcionamiento automático del termo. En ocasiones me puede interesar encenderlo o apagarlo manualmente, así que de esta manera puedo parar el automatismo. Y otro interruptor booleano, que lo tengo en la parte de configuración, aquí está, este de aquí, pues este otro interruptor booleano se activa si el termo alcanza una temperatura por encima de la fijada. El termo tiene que tener un termostato que corte, así que esta función no sería necesaria, pero añade una capa de seguridad adicional. Este interruptor booleano funciona en conjunción con este parámetro numérico que es representado con una barra deslizante y que me permite seleccionar a qué temperatura quiero que corte. En este caso lo tengo puesto a 70 grados. La lógica del programa que gestiona el termo la tengo implementada en Node-RED. La podría haber hecho con automatizaciones de Home Assistant, pero considero que Node-RED es mucho más visual y claro para este tipo de cosas. Por cierto, si no sabes cómo conseguir que Node-RED y Home Assistant hablen entre ellos, te recomiendo que veas este vídeo donde te lo cuento. Sale aquí arriba y además también te lo dejo en la descripción. El flujo comienza con un nodo que lee los excedentes del inversor. También te dejo en la descripción un vídeo en el que te expliqué con detalle cómo leer todos los registros del inversor Huawei SAN 2000. En el siguiente nodo preguntamos si tenemos excedentes suficientes en el inversor. Concretamente, si le doy doble clic vemos cómo está hecho el nodo, vemos que es una disyuntiva entre tres opciones. La primera opción será válida cuando tengamos menos de 1 vatio de excedentes, o sea, cuando no haya excedentes. La segunda opción se activará cuando los excedentes estén entre 1 y 1700 vatios, que es el consumo que tiene mi termo. Y la tercera opción se activará cuando tenga más de 1700 vatios de potencia excedente. Este nodo entonces nos saca el flujo por arriba, por en medio a ningún lado y por abajo. Vamos a continuar con la opción de abajo, que es cuando tengo más de 1700 vatios de excedentes. En este caso el flujo continúa por esta rama y es una rama en la que intentamos encender el termo porque tenemos potencia excedente de sobra. Lo primero que preguntamos en esta rama es si el termo estaba ya apagado. Lógicamente, si el termo estaba encendido, no tenemos que hacer nada más. Esta rama solo continúa adelante si el termo está apagado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si el switch del termo está en estado off. Si está en estado off, es que nos encontramos el termo apagado y continuamos. La siguiente pregunta que hacemos en este flujo es si tenemos activada la automatización para gestionar el termo, aquella que os contaba en Home Assistant, que la tengo aquí, que gestiona el termo automáticamente, ¿vale? Si no quiero gestionar el termo automáticamente, la tengo en off. Si lo quiero gestionar automáticamente, la tengo en on. Bien, pues aquí preguntamos, si está en on, continuamos, pero si estuviera en off, el flujo muere aquí. No quiero que el flujo me encienda el termo porque tengo seleccionado el control manual. La siguiente pregunta que hace el flujo es si el termo ha llegado a alcanzar la temperatura excesiva o lo que es igual. Ahí estamos preguntando por este check de aquí. Si este check está en on, es que hemos llegado a temperatura excesiva y por lo tanto no quiero encender el termo porque ya lo tengo demasiado caliente. Concretamente, aquí estamos preguntando por la entrada booleana termo exceso temperatura. Y por último, una vez superadas todas estas preguntas de forma satisfactoria, procedemos a encender el termo. ¿Cómo lo hacemos? Pues tengo aquí vinculado una entidad de Home Assistant que es el switch del termo y le mando un servicio de turn on,
o sea, encendido. Directamente ya cuando el flujo llega aquí, me enciende el termo. Lo siguiente que tengo es una función que me permite acumular en una variable el número de minutos y horas que el termo lleva cada día encendido. No voy a profundizar en cómo está hecha esta función porque no es el objetivo de este vídeo, pero de todas maneras, como te voy a dejar el flujo completo para que lo descargues si quieres, lo puedes instalar, probarlo y verás cómo te funciona correctamente. Vamos a ver ahora la otra rama del flujo, la que salía por el primer punto de la disyuntiva, o sea, cuando no tenemos excedentes. En este caso, esta rama del flujo, al igual que la otra, lo primero que pregunta es si el termo está encendido. A ver, si por aquí lo que queremos es apagar el termo porque no tengo excedentes, si el termo estaba ya apagado, pues lo que quiero es que el flujo muera, que no haga nada, y eso sería la opción de aquí abajo de este nodo. Cuando el termo está encendido, el flujo continúa por la parte de arriba y seguimos a la siguiente pregunta. Al igual que en el caso anterior, la siguiente pregunta es ver si la automatización está activada. Si no lo está, el flujo muere aquí. Si la automatización estuviera activada, continuamos por el siguiente nodo. En este nodo preguntamos si está barato el coste de la energía por PVPC. ¿Vale? Aquí tenemos una variable que es VPVPC barato. Si está barato el coste de la energía, continuamos. En caso contrario, el flujo muere aquí. Esta variable veremos más tarde cómo la construimos. Por último, si hemos superado todas estas preguntas, apagamos el termo, igual que en el caso anterior. Aquí lo que hacemos es, al mismo switch que habíamos visto antes, le mandamos un servicio turn off para que se apague. De la misma manera tengo una función que me hace los cálculos para acumular el tiempo que el termo estuvo encendido hoy. Muy bien, ya tenemos gestionado el encendido y apagado del termo en función de los excedentes, pero nos hemos dejado algo atrás que quizás resulte de tu interés, y es qué pasa con esta tercera opción que teníamos en la disyuntiva, es decir, qué pasa cuando tenemos excedentes entre 1 vatio y 1700. Pues aquí pasa que no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque imaginemos que tengo el termo encendido y tengo entre 1 vatio y 1700 vatios de excedente. Lógicamente, si tengo el termo encendida y encima tengo todavía excedentes, pocos pero tengo, no quiero apagarlo, quiero que el termo siga estando encendido y aprovechando mis excedentes para mantenerlo encendido. En caso contrario, si tengo el termo apagado y mis excedentes están en el rango entre 1 y 1700, lo que quiero es no encenderlo porque no tengo excedentes suficientes, con lo cual tampoco pasaría por ahí. Una vez explicado el uso inteligente de los excedentes para utilizar el termo, vamos a ver cómo podemos utilizar el precio de la energía para encenderlo cuando nos convenga. Eso lo hacemos en esta parte del flujo, pero igual que antes tengo unas entidades en Home Assistant que me permiten controlarlo. Las entidades son las siguientes. Aquí en la parte de configuración tengo una entidad que es un interruptor booleano que me permite activar o desactivar la función de encender el termo automáticamente cuando la energía esté barata. Esto lo puedo apagar si quiero y me dará igual a cuánto de barata esté la energía, que no me va a lanzar un encendido del termo. Normalmente lo suyo es tenerlo encendido y aprovecharme de ello. Y luego tengo otra entidad que me establece el umbral por debajo del cual yo quiero que me encienda el termo cuando la energía esté más barata de ese umbral. O sea, yo lo tengo puesto a 7 céntimos actualmente. Si ahora mismo la energía PVPC bajara de los 7 céntimos, me lanzaría esta automatización y me encendería el termo. Por último, lógicamente, el otro sensor que tengo que tener instalado es el sensor del coste PVPC, que nos va diciendo hora a hora a lo largo del día qué precio tiene la energía. Este sensor, si no lo tienes instalado, puedes ver el vídeo que te dejo también en la descripción y cuyo enlace te está saliendo aquí arriba, donde lo explico con detalle. Una vez vistas estas tres entidades, volvemos a Node-RED y vemos el flujo. El flujo comienza con un nodo de timestamp que lo que me hace es lanzar un evento cada minuto. De esta manera
en cada minuto del día voy a evaluar el coste de la energía y procederé en consecuencia. Así me garantizo que en el primer minuto de cada hora en la que hay cambio de tarifa voy a evaluarlo. El siguiente nodo de este flujo me comprueba si tenemos activado el check de encender si la energía está barata, o lo que es igual, este check que os acabo de enseñar, este de aquí. Si este lo tengo activado, continuamos, si no, separaría el flujo aquí. El siguiente punto del flujo nos lee los valores de dos nodos. Por un lado, el sensor PVPC que os acabo de enseñar con el precio de la energía en el momento actual, y por otro lado, el sensor en el que yo he establecido el umbral por debajo del cual quiero utilizar la energía de la red para encender el termo. Como estás viendo ahora mismo, en este momento, el PVPC lo tengo a 9 céntimos, 9,4, y mi umbral está en 7 céntimos, por lo cual no quiero encender el termo porque la energía me está costando más cara de 7 céntimos. Pero bueno, ¿esto cómo lo decidimos? Pues lo hacemos en este nodo, que es una función de comparación. Aquí en este nodo lo primero que hacemos es leer el PVPC y meterlo en la variable A. Luego leemos el umbral de lo que yo considero en energía barata y lo meto en la variable B. Si en la condición se cumple que A es menor que B, o sea que el PVPC es menor que el rango, pues establezco en la variable VPVC barato el valor true, verdadero. Si no fuera así, pues en esta misma variable pongo el valor false, que es falso. Esta variable te sonará porque es la que hemos comprobado antes en este nodo para comprobar si el PVPC está barato. Y este nodo es el mismo que el que viene ahora. ¿Está barato el PVPC? Pues aquí comprobamos el valor de esta variable y si es true, si es verdadero, salimos por la rama 1 y si es false, salimos por la rama 2. Cuando salimos por la rama 1 es que está barato, así que venimos directamente a la rama que nos enciende el termo. Espero que el vídeo te esté gustando y si es así, le des a like, te suscribas y actives la campanita para no perderte contenidos como este. Ya está, esto sería todo. Si nos vamos a Home Assistant, podemos ver cómo todo este invento está funcionando, viendo por ejemplo los historiales del termo. Ahora mismo, si yo lo doy aquí, veo que de hecho ahora mismo tengo el termo encendido y en el historial podemos ver que el termo ha estado encendido hoy pues prácticamente durante todo el día, desde las 10 y pico. He tenido excedentes durante todo el día. Además, podemos ver el historial de la temperatura del agua. Aquí estamos viendo cómo la temperatura del agua cayó a las 18 horas de ayer. Seguramente alguien se duchó, luego estuvo estable, luego ha vuelto a caer esta mañana y lo tenemos ahí. Y también podemos ver que hoy el termo ha estado encendido estas horas y podemos ver de hecho el historial de los últimos días. Si quiero aquí, seleccionando estas fechas, pues aquí vemos, aquí está. Pues que este día el termo estuvo encendido más de 5 horas, este día estuvo más de 3, este día estuvo 1 hora, este día estuvo 3 horas y pico, en fin. Ya sabéis que la potencia de Home Assistant radica precisamente en lo abierto que es y en lo fácil que es que tú te lo configures a tu antojo. Yo te dejo aquí mi flujo y seguramente podrás aprovecharlo haciéndolo más simple o más complicado en función de tus necesidades. Si te ha servido de ayuda o necesitas alguna aclaración adicional, espero que me lo digas en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.